Luego Sebastián. Perfecto. Bueno, la idea de hoy es llevarles a ustedes un tema muy importante, muy interesante, sobre el cual nos han preguntado mucho. Eh, y nos han escrito además con esa carga emocional que implica la temática que vamos a tocar el día de hoy. Y es precisamente ese estrés que se ha generado en muchos padres de familia a raíz de este confinamiento, pero entonces hablo de los padres de familia porque han tenido que dividir esos roles. Siempre de una u otra manera se vean marcado en los espacios y en los contextos correspondientes. Sin embargo, en este momento, el estrés generado y la ansiedad que se ha generado tiene que ver exclusivamente con que en la casa, ¿sí?, se han tenido que dividir esos roles. Entonces tienes que combinarlos de alguna manera, tienes que ser colaborador de una empresa, pero también eres padre de familia, eres madre de familia. Y a este punto del aislamiento, ya hay muchos padres que en este momento sí se sienten realmente desesperados como tal. Para hablar de este importante tema, hemos invitado al doctor Sebastián Londoño, quien quiso unirse a esta campaña de difusión de la psicología y llevar precisamente esta temática a todos ustedes para que, bueno, de alguna manera realicemos una discusión sana e interesante y que sea útil además para todos ustedes y las personas que quieran compartir este video. Vamos a saludar aquí a las personas que se están conectando y le damos inicio a este programa. Saludamos a Camilo Arcila, Sofía, que está iniciando acá. Saludamos a María, Angelita, Vida Saludable, que también los veo por acá. Y vamos a invitar a un invitado el día de hoy. Espero que sea un ejercicio muy interesante para todos ustedes y que podamos discutir de una manera muy agradable esta temática. Saludamos a Rusi, que está también entrando ahí. Les recuerdo, amigos, mientras tenemos conexión con nuestro amigo Sebastián, que, bueno, estamos generando mucho contenido para redes sociales para que ustedes puedan tener esas temáticas explicadas tal vez por un profesional en psicología. En estos días estuvimos hablando sobre pautas de crianza, estuvimos hablando sobre el duelo, entonces tenemos cantidad de temáticas variadas para poder trabajar de algún modo aquí con ustedes. Las tenemos en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Clínica Psicológica Cali. También estamos en Facebook. Aquí nos dice, perfecto, ahí estamos ya conectados. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Sebastián, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Me alegra mucho, Sebastián. Estaba haciendo la breve introducción del tema, estaba comentándoles pues a todas las personas que están siguiendo esta transmisión la decisión que hemos tomado de llevar a sus hogares por medio de estos medios digitales, de estas aplicaciones, pues un tema muy importante, muy interesante, pensaría yo, y muy actual, Sebastián, como es ese estrés por un lado que se genera en los padres al dividir los roles, ¿sí?, de trabajador, de padre de familia, de esposo Sí, muchas veces, de hijo, eh, y por otro lado también generar de alguna manera estrategias asertivas para que ellos puedan aplicar en sus hogares. Entonces le doy la bienvenida, le agradezco mucho, Sebastián, por haberse unido a esta iniciativa de clínica psicológica y espero que sea un ejercicio muy importante y muy interesante, de utilidad principalmente para quien nos está viendo. listo. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenos días para todos los que se han unido en este momento a este conversatorio de clínica psicológica en relación a la temática de estrés y ansiedad que se puede generar en los padres de familia y cuidadores durante este proceso de cuarentena que se ha venido presentando aquí en nuestro país. Es una invitación que me hicieron, agradezco pues obviamente la participación
Y sí, lo que queremos con este conversatorio, con este taller, con esta actividad es tratar algunas temáticas relacionadas sobre cómo, cómo brindar pautas, herramientas o en este caso eh, formas de que la familia o el padre de familia o el cuidador pueda manejar ese estrés que se puede presentar durante este confinamiento o esta cuarentena que pues ya sabemos que ya se han presentado algunas implicaciones, sabemos que no sabemos cuánto dure el proceso de pandemia o de cuarentena, pero pues la idea es que estemos acá para brindarles algunas herramientas frente a ello y manejo de eso. Eh, bueno, ya empezamos con la primera pregunta que muy posiblemente muchos padres se han hecho y en este caso, pues, la cual podría ser, ¿qué comentarios han escuchado frente a ello? ¿Sí? O sea, ¿qué comentarios se han escuchado frente al manejo de este tema? Porque hay que tener en cuenta, sí, hay profesionales, hay personas, padres de familia, cuidadores, que por su situación de trabajo están trabajando desde casa, están ejerciendo su rol laboral desde casa, o sea, están haciendo un home office, por lo Sí, tanto, eh, tienen que resolver cómo delegar un espacio para su trabajo y cómo delegar un espacio para las actividades que tienen que hacerse en casa. Por ejemplo, el orden de los cuartos, la alimentación de la familia, el aseo, ¿sí? Diversas actividades que se generan día a día dentro del hogar. Por lo tanto, muchos de esos comentarios son los que se han ido generando de qué se puede hacer o cuáles son, o sea, qué es lo que se ve diariamente, ¿sí? De parte de los ujú. padres de familia. Sí. Eh, entonces, frente a eso, ¿cuáles pueden ser algunas características que se pueden trabajar, ¿sí? En cuanto al manejo de este tema? Que inclusive he escuchado también de parte de muchas personas que aún están haciendo trabajo desde casa, aunque otras ya están, hay que tener en cuenta que otras ya están regresando a sus lugares de trabajo, pero también Sí. queda una incógnita y es quién queda bajo, quién está cuidando a su niño, quién está cuidando a su hijo, teniendo en cuenta que hoy los colegios no han regresado a sus labores como tal, ¿sí? Entonces, frente a eso, si en este momento ya algunos padres que están retornando, otros que están en este momento haciendo algunas labores desde casa, lo primordial que podría hacer, ¿sí? Hacer todo un proceso de revisión de qué actividades son primordiales en el momento y qué actividades se pueden desarrollar después, dentro del día a día, ¿sí? ¿Para qué? Para que se presente un orden, para que haya un establecimiento de normas también y quiénes son dentro del grupo familiar, quiénes son los que pueden colaborar en gran medida con las actividades que se pueden desarrollar en casa, ¿sí? Por ejemplo, tender la cama, organizar el cuarto, la ropa, zapatos, juguetes, entre otras cosas, ¿sí? Hacer el orden de la cocina, la alimentación, ¿ya? Entonces es importante tener eso de primera mano, ¿sí? Y en primera instancia para generar cambios y que no se vayan a generar niveles de estrés altos en los padres de familia o en los cuidadores. ¿Por qué? Porque de no ser así, muy posiblemente con los papás o con los cuidadores se puedan presentar signos, por ejemplo, en el estado de ánimo, cambios en el estado de ánimo, posiblemente algunas agresiones verbales o de tipo físico que no necesariamente podrían llegar a ser un abuso, pero que si no se manejan de la manera más adecuada y que si no se existe un diálogo y que si no existe una forma de tratar ese tipo de signos, ¿sí? Sí posiblemente se podrían presentar ese tipo de situaciones. Por lo Ok. tanto, es pertinente darle un manejo a esto, darle de entrada, ¿sí? Entre familia, entre los hijos, los papás, los abuelos, porque también hay que tener presente que hoy en día pues las familias no solo ya están compuestas por papá y mamá, hijos, sino también en este momento por situación de cuarentena, de pandemia, también están los abuelitos en casa, hay primos, de pronto hay otros hermanos, está la mascota, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, también hacer parte de ese proceso a los adultos mayores o a los abuelitos, ¿sí? Y lógicamente que ellos también puedan colaborar en la medida en que lo puedan hacer, ¿sí? Porque también no podemos, tenemos que tener claro y no podemos ser inconscientes frente a que no podemos dejar o descargar
toda una serie de obligaciones, perdón, o de labores a nuestros adultos mayores cuando ellos pueden hacerlo mínimo en un 10%, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener la obligación de darles ese mínimo para que nos puedan colaborar, ¿sí? Claro que sí. Y digamos que esa introducción que usted hace, Sebastián, nos permite tener una idea de lo que se puede estar presentando actualmente en los hogares. Por un lado, en los hogares que aún siguen en el aislamiento, sea por responsabilidad o sea porque definitivamente su trabajo y sus labores le permiten quedarse aún en la casa. Pero por otro lado, también en los hogares en los cuales ya se está retomando el trabajo presencial y entonces entra una problemática adicional y es delegar una función de crianza a una persona, seguramente a un familiar, porque no podemos en este momento tener cuidadores ajenos a la familia, entendiendo el riesgo sanitario que puede existir en ello. Así Ahora, es. por otro lado, está también el tema de los comentarios, es decir, muchas personas nos han escrito tal vez a los psicólogos o nos han llamado, nos han preguntado de una u otra manera, incluso nuestros propios familiares, sobre las estrategias para manejar este confinamiento de una forma asertiva, ¿sí? Entonces, creo que la respuesta de la mayoría o tal vez de todos es, bueno, no hay un manual, y lo hemos dicho una y otra vez, no hay un manual, no hay una guía con estrategias puntuales donde siempre vas a encontrar la respuesta, porque depende de los acuerdos, como usted bien lo decía, depende de la dinámica familiar que cada uno tenga. Lo que sí es cierto es que la vida nos cambió, es que ahora debemos posicionarnos en un rol o en varios roles tal vez, ¿sí? Dentro Sí, del así es. mismo tiempo que antes solo lo ocupábamos para trabajar. Las 8 horas laborales que antes tal vez manejábamos trabajando, ahora las debemos manejar trabajando, ayudando a nuestros hijos en las tareas, qué sé yo, en diferentes actividades. Entonces, eso permite un cambio de dinámica de vida y eso permite obviamente o genera obviamente un estrés, ansiedad tal vez si se quiere, es decir, genera diversos cambios también emocionales en los padres, ¿por qué no en los niños también? Ahora, sobre el tema de los niños lo hemos hablado y por eso quisimos esta vez plantearlo desde la perspectiva de los padres, ¿no? De qué están sintiendo ellos, desde cómo pueden manejarlo ellos, qué signos los pueden alertar, y hablo a ellos mismos, cómo pueden alertarse ellos de que hay un signo que ya definitivamente es un indicador de que el estrés está en un nivel alto y que hay que ponerle cuidado. Digo, por salud mental y física, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de los signos, Sebastián, ¿qué signos pueden ser ya puntualmente como los más frecuentes en esta temporada, los que más clínicamente se han identificado? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta lo siguiente y lo que usted también decía, Ricardo. Sí, esta situación a muchos nos cambió frente a las jornadas que se venían presentando, frente a las rutinas que veníamos desarrollando antes de que esto sucediera. ¿Sí? Por ejemplo, Ujú, para muchos padres de familia, cuidadores, era normal levantarse 5:30, 6 de la mañana, llegar a su trabajo a las 8 de la mañana, estar todo el día en su trabajo, llegaba a su casa a las 5, 5:30, y ese era el momento en el que le podía disponer de espacio a su hijo, ¿sí? O a la ujú. familia. Cuando se presenta esa situación, pues claro, se trastoca horario, se trastoca la jornada laboral, se trastoca roles, porque se tenía ya diferenciado, se tenía ya eh, muy clarificado cuál era el rol y qué era lo que se hacía día a día, ¿sí? Ahora, claro, con trabajo en casa, con niños en casa, porque los colegios no están funcionando por la situación, claro, los papás deben de redoblar esfuerzos para darle respuesta a su trabajo y para darle respuesta a las necesidades de sus hijos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles son eh, esos signos o esos síntomas que se pueden presentar? ¿Sí? Posiblemente un nivel de ansiedad muy alto por no de pronto dar una respuesta frente a lo que se presenta día tras día, porque las necesidades de nuestros hijos todos los días son distintas, ¿sí? Ujú. Las necesidades del trabajo todos los días son distintas, o sea, no es simplemente yo sentarme en un computador y enviar una información que día a día me piden, sino que todos los días va variando. También se pueden presentar inadecuados hábitos alimenticios,
frente al hecho de poder corresponder en primera instancia a la alimentación o corresponder a mi trabajo, ¿sí? Entonces también te trastoca los horarios de alimentación, tanto del desayuno, tanto del almuerzo como de la cena, ¿sí? Y eso también puede generar nivel de estrés en los padres de familia. Otro síntoma que se puede presentar es el inadecuado manejo de los horarios, pues tanto para la alimentación como para otro tipo de actividades, y eso también genera cierto nivel de agresión porque los papás o los cuidadores ya tendrían o deberían tener un horario adecuado para las actividades, pero con toda esa rutina que es cambiante y con todo lo que se ha presentado en los últimos días, pues no han generado como ese cambio o no se ha presentado como la posibilidad de que los padres se puedan empoderar de ese tipo de cambios. ¿Sí? También obviamente está el factor económico, que es muy importante y que no se debe olvidar, porque tenemos una situación en este momento y es que muchos padres corren con la suerte de estar laborando todavía, otros no, otros apenas estarían retomando sus labores y por lo tanto eso también genera una situación de ansiedad frente a qué va a pasar, cuál va a ser el futuro después de esa situación y si voy a ser capaz de responder frente a lo que se me está presentando, tanto en mi familia como en la situación de la empresa, ¿sí? Entonces, claro, en ese orden de idea, Ricardo, es pertinente tener eso presente, esa sintomatología que se puede presentar. Muchos padres podrían llegar, si no hay de pronto también un acuerdo, si de pronto hay una situación de mal manejo en la familia, pues se podrían presentar situaciones de agresión. Algunos podrían estar presentando incluso, me atrevería a decir, situaciones relacionadas con ataques de pánico, ¿sí? O en este caso insomnio, porque no pueden tener, digamos, un control frente a la situación. Y pues además de eso, les afecta el nivel económico que pueden estar presentando en ese momento, que pueden estar manejando. También se pueden estar presentando síntomas relacionados con en este caso el uso de redes sociales a nivel excesivo, ¿sí? Y eso se vuelve de cierta manera patologizante en el sentido de que o le prestan atención a su familia o le prestan atención a las redes sociales que están manejando. Además porque también hay muchas empresas hoy en día que utilizan esas plataformas para brindar información o padres de familia que trabajan a través de esas plataformas para poder solventar sus necesidades. Entonces, el uso de esta información y el no, digamos, prestar atención a las necesidades de su hijo o de su hija, o en este caso, no solo de su hijo y de su hija, sino también de sus otros miembros familiares, generan todo este tipo de síntomas que pueden estar aquejando actualmente a nuestras familias y en este caso a las personas que ya lo vienen presentando. Puntualmente a los padres de familia. Cuando usted hablaba, Sebastián, me parece algo a destacar sobre esa división que debe existir naturalmente entre el espacio del trabajo, el espacio de la familia. Se venía a mi memoria un artículo que salió, una columna realmente que salió en la revista Semana, creo, si no estoy mal, hace unos días, sobre esa invasión que ha existido en estos tiempos de los jefes sobre los colaboradores de la empresa, ¿sí? Invasión, hablo sobre el tiempo libre, invasión sobre los espacios que ya no son propios del trabajo. Y entonces en ese momento era una narración de un colaborador pues, que llegó a un ataque tal cual de ansiedad, ¿sí? A causa de que definitivamente él narraba, mi jefe entiende que como ahora estoy en la casa tengo más tiempo para trabajar y por lo tanto debo producir el doble de lo que antes producía. Sí, algo así es la lógica que este colaborador narraba y pues que lo llevó a un estado de ansiedad bastante fuerte, ¿sí? Y era como un caso ejemplar para poder trabajar sobre este tema. Entonces, digamos que hay muchas situaciones que acompañan ese estrés, esa ansiedad, ¿por qué no?, de los padres de familia dentro de este espacio de cuarentena.
y que queda demostrado a partir del lunes que empezó a reactivarse de cierto modo la economía, que no por reactivarse eso el estrés se va a ir, porque entonces muchos pensarían eso, ¿no? Una vez que salga de mi casa, cuando se acabe la cuarentena, pues mi estrés se va a ir porque vuelvo a retomar mi vida normal. El estrés se genera tal vez de una forma mucho más fuerte porque se da cuenta la persona que el estrés no se ha ido y que la vida no es normal como antes, que la vida definitivamente ya cambió, para todos ya cambió, que la sociedad, que las dinámicas sociales ya cambiaron de una u otra manera y que, bueno, definitivamente nada va a ser igual que antes, por lo tanto debemos empezar a adaptarnos a esta nueva dinámica de vida desde el hogar, desde los roles que estamos cumpliendo en nuestra familia y saber cómo articular eso de una u otra manera con la parte laboral. Definitivamente lo que usted también mencionaba de esas reacciones que han habido pues en muchas familias, en muchos casos, no necesariamente en situaciones de pareja, pero sí que han desencadenado algún tipo de violencia hacia los niños, hacia la pareja, hacia los adultos mayores, en tanto cuidadores alternos, mientras que ellos desenvuelven sus roles laborales, pues nos da como una muestra de lo que puede estar pasando definitivamente en esas familias, en esos hogares y a nivel general, porque creo que la persona que en esta época nos diga que no sufrió ningún síntoma de algún tipo, pues nos está mintiendo. Todos creo que hemos generado algún tipo de sintomatología de la que usted nos mencionaba. Por ejemplo, el insomnio, muy común. Creo que ahorita estamos ya adaptándonos de una u otra manera al tema, pero al principio sí el horario del sueño se cambió para muchos. Sí, Muchos era como un común encontrar en las redes sociales ese comentario de que, bueno, estoy durmiendo más tarde, no sé qué hora es, no sé qué día es, no sé qué fecha es, incluso con humor, ¿verdad? En los memes sí, uno se da cuenta que las personas de una u otra manera elaboran esa ansiedad y esas situaciones que los venían aquejando, pero es como eso, es la muestra finalmente de lo que la sociedad, todos en la sociedad vivimos, entonces todos de una u otra manera pues sí, vivimos algún tipo de cambio en nuestra parte física, en nuestra parte emocional seguramente también. Y eso es muestra de que ninguno es ajeno a esta situación. Hoy lo quisimos abordar desde el ámbito de los padres de familia, porque digamos que es un muy buen ejemplo también para asumirlo como tal, este tema de los cambios, pero definitivamente en cualquier rol que estemos desempeñando en la sociedad, pues nos ha tocado la situación y nos ha cambiado nuestro estilo de vida por completo. En ese orden, ¿por qué podríamos nosotros asumir, Sebastián? Es una de las preguntas que me compartían. O en dónde podemos encontrar nosotros la causa principal, ¿sí? De esas reacciones adversas o de esa generación de esos síntomas que estamos mencionando. a ver, eh, para sintetizar un poco y digamos también como para eh, dar como un punto de vista muy general, ¿sí? Ujú, Esa situación, pues a todos, absolutamente a todos, la situación, cuando hablo de esa situación es de la situación de pandemia, absolutamente a ujú, todos nos cogió desprevenidos, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, primero. Segundo, obviamente no estábamos preparados para que de un momento a otro, desde nuestras oficinas o desde nuestros lugares de trabajo nos dijeran, tiene que ir a trabajar a casa, no puede ujú, estar acá. ¿Sí? Por lo tanto, claro, los hábitos cambiaron, ¿sí? Las rutinas cambiaron. Y en ese ámbito, muchos jefes, como usted lo decía ahorita, Ricardo, muchos empleadores no han logrado entender que al estar en casa, posiblemente, sí, pueda tenerse de pronto un cierto nivel de libertad, pero al mismo tiempo crecen las obligaciones, crecen las responsabilidades, ¿sí? Y por lo tanto también crecen las demandas a nivel laboral, ¿sí? ¿En qué ujú, sentido? Desde que el jefe o el empleador constantemente está exigiendo porque cree que sí, su trabajador o su empleado está haciendo otro tipo de cosas que no son relacionadas con su trabajo y que por lo tanto creen que pues no está rindiendo o si lo está haciendo de manera inadecuada.
pero lo que no se alcanza a comprender, y eso es un proceso de concientización que se tiene que tener de parte de las entidades, es que posiblemente el empleador sí esté trabajando, pero también tiene otras obligaciones por las cuales debe responder, ¿sí? Entonces, el hecho de que se presenten ese tipo de sintomatologías, que sí, todos en algún momento lo hemos sentido, hemos pasado por esa situación y en esta pandemia, sí. El que no diga que no tuvo una situación, un cuadro de insomnio, no tuvo alguna sintomatología relacionada con depresión o en este caso no tuvo un cambio en su horario, en sus hábitos de dormir, en sus hábitos de alimentación, está mintiendo, ¿sí? Porque a todos nos ha Ujú. afectado de cierta manera. Entonces, teniendo en cuenta esa información, pues un manejo que se le podría dar, o en este caso, pues como lo que se podría hacer es ir retomando de poquito a poco, por así decirlo, eh, pues esas rutinas que ya se tenían establecidas de cierta manera, ¿sí? Eh, Lógico, muchas cosas cambiaron, muchas cosas van a seguir cambiando, por ejemplo, el uso del transporte, el uso de los horarios, ¿sí? Ujú. Eh, Posiblemente para algunos que ya están retornando a sus oficinas, uno de los cambios que podrían llegar a presentarse es, por ejemplo, las horas de trabajo, que ya no serían 8 horas, sino 6 horas, 7 horas o media jornada, ¿sí? Eso es un aspecto que nadie se esperaba o que posiblemente nadie lo espere, pero por la situación de prevención y de pandemia, pues se tiene que hacer, ¿sí? Y así debe procederse. Otros entenderán, otros no lo harán de cierta medida, otros poco a poco se irán ajustando frente a ello. Entonces, eh, pues como darle ese significado, ¿sí? O darle la importancia que eso conlleva de parte de la persona, ¿sí? De parte del empleador y de parte de la familia es importante, ¿sí? Porque la persona que trabaja ya tiene que estar no preparada, pero sí tiene que ir, digamos, poco a poco adaptándose frente a esos cambios. ¿Listo? Ujú. Perfecto. Y digamos que eso hablándolo desde la esfera laboral, que es la que tal vez hemos abordado, pero volviendo como al tema de los padres, ¿sí? Eh, ellos nos preguntan por soluciones, lo que decíamos al inicio, ellos buscan un manual que les diga a ellos, bueno, eh, quiero saber cómo hago para esto, lograr compensarlo, lograr manejarlo de alguna forma más adecuada. Y compartiéndole esa pregunta, ¿qué recomendaciones les podríamos dar a esos padres que en este momento se encuentran en esa dualidad y que muchos en esa dualidad, al no tener las herramientas para manejarlo, han caído más bien en un cuadro de estrés porque definitivamente terminan muy cargados y o generando insomnio o terminando desgastados completamente desde la parte física en la noche, porque también hay el caso, ¿no? Le dicen a Sí. uno, mira, llegan las 8 de la noche y definitivamente no, o sea, no doy más, no puedo más porque me cargué demasiado en el día y se ha vuelto una constante cuando era una persona tal vez muy activa anteriormente. Bueno, Entonces, ¿desde qué momento ellos pueden empezar como a buscar esas herramientas que permitan un equilibrio entre esas dos esferas importantes de la vida? bueno, si se puede hacer, y solo si se puede, porque hay que entender pues que hay muchos padres que trabajan a nivel laboral, como les decía ahorita, son diversas las demandas que se presentan o son diversas las necesidades que se presentan desde la parte laboral y más si se está trabajando desde casa. Sí. Si se puede hacer y si se puede lograr, eh, sería pertinente crear como una especie de agenda en la cual los padres puedan lograr definir específicamente cuáles son las actividades a nivel laboral que sean importantes y que sean de momento, ¿sí? O sea, a las cuales les tengan que dar respuesta en el momento, es decir, ya o en unas pocas horas, ¿listo? Y las que de pronto sean de menor jerarquía o de menor importancia, dejarlas para lo último, ¿listo? ¿Con qué objetivo digo esto o a qué quiero llegar? Esto para darle también un espacio a que el padre de familia o el cuidador pueda dar respuesta a las necesidades del hogar o a las necesidades de su hijo, ¿sí? Entonces, si se puede hacer, o sea, si se puede generar esa agenda, sería espectacular y sería maravilloso que el padre de familia lo pudiera hacer para así poder darle respuesta o darle un manifiesto a lo que viene después durante el resto del día, ¿sí? Ujú. Si no se puede hacer,
tratar de procurar o mirar o determinar cuáles son las actividades que generan más estrés en cuanto a la parte laboral o cuáles son esas rutinas que de pronto le genera al padre de familia más estrés y dar respuesta con eso antes de que eso siga generando otros tipos de sintomatologías o signos que pronto puedan generar más adelante, ¿sí? No mañana, no pasado mañana, sino la próxima semana o dentro de un mes. ¿Listo? Entonces, y antes de eso, inclusive, poder establecer un marco de diálogo con los hijos o con la familia, ¿sí? Que ellos puedan entender qué necesidades tiene mamá, qué necesidades tiene papá, porque si ya se cuenta con niños mayores, digamos, niños que estén oscilando entre la edad de los 10, 11 años, 9 años, ellos ya pueden tener la capacidad de entendimiento frente a necesidades que también puedan tener los padres de familia. Por lo tanto, que el niño pueda entender que papá y mamá tienen un espacio donde deben responder por unas obligaciones también es pertinente. Y ya cuando papá y mamá terminen de responder por esas obligaciones, ¿sí? Pues ya tendrán el tiempo disponible para brindárselo, bien sea para cocinar con el niño, organizar el cuarto, realizar tareas, otro tipo de actividades. Entonces, esa sería como una alternativa para que el padre de familia pudiera dar respuesta frente a la necesidad que se le presenta día tras día dentro de este proceso de pandemia, ¿sí? Porque sí, a ver, no es lo mismo y es totalmente distinto que yo como persona que trabajo llegue a mi oficina y únicamente me enfoque realmente en mis necesidades laborales, ¿sí? Dejo de lado mis necesidades personales y mis necesidades familiares. Entonces, estando en casa, tener la capacidad de hacer eso, que la familia entienda que se tiene que presentar en el momento, y si existe la posibilidad que la familia pueda inclusive muchas veces colaborar con esas necesidades de papá o mamá en el momento, así sea algo de la empresa, pues también sería pertinente. Es un aprendizaje. Y así lo veo y muchas veces, pues con toda la información que se me ha presentado en estos días y con lo que he visto en redes sociales, eso es un aprendizaje, ¿sí? Entonces, por lo tanto, también sería pertinente que familiares o familia como tal estuviera atenta a esos cambios y que también pudieran aprender de todo un poquito. Perfecto, y es que creo yo que lo que usted nos menciona, Sebastián, frente al tema de la organización de ese tiempo, la distribución de ese tiempo, es fundamental, ¿no? Porque si de una u otra manera antes teníamos actividades variadas y podían surgir en algún momento del día actividades que no tenía pensado realizar, pero sí teníamos medianamente una estructura del tiempo mucho más elaborada que la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, creo que esa es una muy buena invitación para que lo hagamos el ejercicio, padres de familia que nos están viendo, y bueno, en general a todas las personas que nos están viendo, estructuremos un poco más nuestro tiempo en esta época de cuarentena para que nos permita, es decir, lo que sentimos que tenemos organizado nos genera menor estrés que cuando sentimos que no tenemos nada controlado, ¿verdad? Es correcto. Además de Nos eso, reduce la ansiedad, pues. sí, además de eso, también es pertinente que no solo es el orden de las rutinas o el orden de las necesidades a nivel laboral, es también el hecho de manejar unos horarios. Es decir, si yo, por ejemplo, como trabajador que estoy haciendo mi trabajo desde casa o estoy trabajando desde casa, tengo la capacidad de organizarme como papá y como trabajador, por ejemplo, yo tengo que dar respuesta, supongamos, al envío de un informe, ¿sí? Entonces, yo para ese informe voy a disponer de un horario específico dentro de la jornada de la mañana. Es decir, yo para el envío del informe o para el desarrollo del informe voy a disponer, por ejemplo, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, ¿sí? Entonces, de 7 a 9 de la mañana yo voy a estar enfocado en el desarrollo del informe. De 9 de la mañana a 11 de la mañana voy a estar, supongamos, en una reunión, una charla con mi jefe. Y a las 11 del día, ¿sí? Paro y me dedico, por ejemplo, o al cuidado de mi hijo o al desarrollo del almuerzo, ¿sí? Entonces, si se puede hacer, solo si se puede hacer, porque también hay que entender que muchos padres no les queda fácil hacerlo o por su trabajo no se les facilita esa opción o esa posibilidad, ¿sí? Solo si se puede hacer es pertinente para que no se generen ese tipo de situaciones entre los padres de familia, ¿sí? Eh, por ejemplo, padres de familia que trabajan con redes sociales también o con diversas plataformas virtuales, ¿sí? El uso de manejo de esas plataformas, disponer de unos horarios para el manejo de esas plataformas y que después de un cierto tiempo
en el uso de esas plataformas puedan disponer de otros tiempos en casa o durante el día para pues el cuidado de su hijo, el cuidado de la casa, el arreglo, el aseo, entre otras cosas. También hay que tener en cuenta que muchos padres deben salir no solo a trabajar, sino también, Ujú. por ejemplo, a hacer sus compras, al pago de diversos documentos, hacer diligencias personales, hacer diligencias médicas, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta que las emergencias médicas no paran, así estemos en pandemia, por lo tanto, también hay que tener un orden frente a eso, ¿sí? Si de Ujú. pronto hay alguna diligencia médica que se tenga que hacer en el momento, es darle prioridad a esa emergencia médica, ¿sí? O a esa necesidad médica y después darle la prioridad que se merece, bien sea a la parte familiar o también a la parte laboral. Así es. Aprovechamos para saludar aquí a las personas que están siguiendo esta transmisión. Saludamos a Dayana López, saludamos a Andrea Ortiz, saludamos a Karen, Jimmy, Pau García, bueno, personas que veo por acá y aprovecho para invitarlos también a hacer sus preguntas, compartan sus inquietudes, compartan sus comentarios, sus preguntas, que con mucho gusto estamos para resolverlas. Los invito también a todos a seguir nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales como Clínica Psicológica para que encontremos temáticas como esta, temáticas diversas, temáticas adaptadas al contexto actual que nos permitan entender y entendernos un poco mejor para saber de qué manera podemos desarrollar esas estrategias que, como vuelvo y les digo, las vamos a desarrollar cada uno, porque no hay una estrategia global para afrontar estas situaciones, pero desde cada uno podemos desarrollar estrategias que nos permitan una optimización de la calidad de vida, si se quiere, en esta época, independientemente y considerando las situaciones particulares de todos. Volviendo a ese tema, quiero precisamente enfatizar en esas condiciones particulares, ¿sí? Es muy difícil, como lo mencionaba Sebastián hace un momento, es muy difícil entender que pues no se va a generar estrés en una familia que de pronto se encuentra en una situación de desempleo a causa de la pandemia, porque digamos que la pandemia es la problemática global, pero de ahí vienen las problemáticas familiares e individuales que, bueno, permiten obviamente o favorecen a que ese estrés se desarrolle, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos han escrito familias o personas cuyo empleo han perdido en esta cuarentena. Entonces, es que es muy difícil que no tenga estrés, ¿sí? Cuando yo me quedé sin trabajo y no tengo que darles de comer a mis hijos, ¿sí? Entonces, ese tipo de padres también, digamos, no se los puede olvidar. Hay situaciones de situaciones y esto no funciona como desde un consejo motivacional, ¿sí? Que tú vas a poder hacerlo, tú vas a lograrlo. No, esto es un poco más de fondo y un poco más de entender también. Entonces, si hay alguna estrategia familiar que puede beneficiar seguramente estas situaciones es el diálogo, ¿no? Yo creo que ser escuchados con quien vivamos, o sea, es decir, si tenemos pareja con nuestra pareja, incluso con nuestros hijos, pero si vivimos solos, busquemos un espacio de diálogo con alguien para que esas situaciones de estrés de una u otra manera se elaboren, porque cuando ese estrés permanece por mucho tiempo en la persona, pues de una u otra manera se tiende a somatizar y a generar otro tipo de sintomatología ya de índole físico, Sebastián. Sí, así es. A ver, una de las principales características para el tratamiento de este tipo de situaciones o el manejo de situaciones que se puedan presentar frente al hecho de no tener un trabajo estable por la pandemia justamente, o en este caso el estar generando alguna situación relacionada por el encierro, por el acuartelamiento o por la cuarentena. Para el manejo de este tipo de situaciones, pues una de las estrategias más habladas o que más se ha utilizado es el diálogo, ¿sí? Pero que sea un diálogo aperturado al hecho de tratar la situación y no que sea un diálogo desenfocado. Cuando yo hablo que sea un diálogo desenfocado, es porque muchas veces como seres humanos terminamos tratando un sinfín de temas y no terminamos con el objetivo claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si papá o mamá el día de mañana llegase a quedarse sin trabajo, bien sea no solo por la pandemia, sino también por otro tipo de situaciones, eh,
pues, ¿cuál sería el tema a dialogar dentro de esas herramientas? El papá que se quedó sin trabajo o cuál va a ser el paso a seguir con esa situación, ¿sí? Entonces, el hecho de que se pueda dialogar de esa manera, que las personas que conforman un grupo familiar o ese grupo familiar puedan expresar ese malestar o digamos la necesidad que tienen o la forma en que también pueden colaborar a que la situación de papá y mamá se pueda subsanar de cierta manera, ¿sí? Es pertinente que la persona que lo diga de manera respetuosa, que lo diga de manera amable, que lo hable de manera clara y concisa, ¿sí? Para que haya un entendimiento de la situación y no estar de pronto en algún momento dando rodeos frente a algo que, o en este caso, a lo que se quiere llegar, ¿sí? Entonces, enfocar ese diálogo en la temática o en un objetivo claro es importantísimo, a través del respeto y a través de la tolerancia también, porque pues hay que entender y tener en cuenta que en el momento en que, por ejemplo, papá o mamá pierden un trabajo por el cual estaban de pronto hace mucho tiempo haciendo la misma actividad o que, digamos, por alguna situación eh, dejaron de trabajar en esa entidad o de pronto fueron despedidos justamente por la situación de pandemia, pues van a ser, claro, papá y mamá van a verse alterados, van a verse ofuscados, van a verse confundidos, porque tenían ciertos objetivos o ciertas temáticas o ciertas metas que querían lograr con esta entidad para la cual estaban trabajando. Entonces, que se toquen también ese tipo de estrategias o de metas y actividades que papá y mamá tenían pronosticadas o que querían desarrollar, también es pertinente, porque si son temas o si son metas que se tienen planteadas en familia o en la pareja también, porque también aquí entra no solo papá y mamá, sino también las personas que conviven en pareja, si por alguna situación se quedan sin trabajo y de pronto con ese trabajo tenían establecido alguna meta o algún proyecto en sí, también es necesario tocarlo, ¿sí? De la mejor manera posible y que la otra persona o que los demás miembros de la familia puedan entender cuáles son esas necesidades de momento. Además, también hay que tener en cuenta otra cosa dentro de este diálogo y es también la priorización de necesidades. Es decir, si mamá y papá se quedan sin trabajo, cuáles son esas necesidades de primera instancia, es decir, qué se debe de cubrir de primera mano para que papá y mamá, donde el grupo familiar, haya una estabilidad frente a la situación, ¿sí? Es decir, si la necesidad es de alimentación, si la necesidad es de vestimenta, si la necesidad es, por ejemplo, de económica, si la necesidad es, por ejemplo, de alguna enfermedad que se está presentando en el grupo familiar, ¿sí? Entonces, jerarquizar esas necesidades es importante y que lo tengan claro también, ¿sí? Si de pronto pueden hacer, de pronto, no sé, algo escrito donde todos estén de acuerdo, como sea, digamos, como una especie no de contrato, pero sí digamos, como de un documento donde se respeten, en este caso, las decisiones que cada uno tomó o que se acordaron, en este caso, con la situación, y que lógicamente eso se pueda cumplir, ¿sí? O dicho, que sea como un acuerdo entre todos, ¿listo? Sí, algo como un compromiso Exactamente. en común. Sí, me parece muy importante esa parte porque, digamos, cuando uno escribe, creo que ese compromiso se consolida, se fideliza de alguna manera. Y es que de una u otra manera en esta época nos hemos expuesto todos a priorizar necesidades de alguna manera. O sea, es decir, en Sí. esta época, incluso algunos hogares que han tenido la posibilidad, obviamente, económica de hacerlo, se les ha permitido entender un poco más el tema del ahorro familiar, ¿sí? Porque no han salido tanto como antes. Y bueno, diversas situaciones. Ahora, vuelvo y digamos, las situaciones particulares, ¿sí? Las situaciones individuales, hay que considerarlas y por eso es que cuando iniciábamos esta transmisión decíamos, esto no es de manual, esto no hay un manual que nos permita saber, como los padres nos lo preguntan a nosotros los psicólogos, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo resuelvo esto? Tengo mucha carga de estrés, pero no sé cómo manejarla, dígame cómo lo hago. Realmente tenemos que estudiar muy bien y por eso es que la psicología es una profesión, porque finalmente estudiamos el caso a caso y dependiendo de eso brindamos un acompañamiento en el que ni siquiera las estrategias puntuales las podemos brindar, ¿sí? Sino que permitimos que esas estrategias se desarrollen en conjunto con el paciente, pero son de ese lado
más bien que surgen esas estrategias. Por lo tanto, les estamos dando algunas pautas el día de hoy como para que puedan ser aplicadas a nivel general, pero seguramente los acuerdos a los que deban llegar ustedes dentro de sus familias, amigos, ya dependen de ustedes y de su grupo familiar, de su estilo de vida. Y lo hablábamos hace algunos días, Sebastián, con una colega, sí, experta en crianza, que nos dejaba un mensaje muy interesante. Los acuerdos realmente no los puede juzgar nadie, los acuerdos familiares del otro, porque es esa familia la que llegó a ese acuerdo, ¿sí? Y es algo interno y es algo que merece respeto, porque hablábamos de las familias extensas que en este momento pues se han convertido en cierto modo en una problemática, porque entonces viven varios núcleos familiares bajo un mismo techo, ¿sí? Y es muy difícil que todos tengan unos acuerdos en conjunto, todos, ¿sí? Digamos, el núcleo familiar A tendrá sus acuerdos, el núcleo familiar B tendrá los suyos, son respetables. Habrán acuerdos en los que se crucen seguramente también por intereses particulares, incluso desde la parte económica, pero los acuerdos a los que se llegue con la familia se deben respetar porque son acuerdos que esa familia los habló seguramente, los dialogó y llegaron por medio del diálogo a ese punto, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso de la individualidad, ¿sí? De que esto no funciona global para todos, de que puede que a uno le resulte mejor escribirlos, puede que a otro no le resulte tan bien escribirlos, sino tenga otra alternativa para hacerlo, pero lo importante sí, y una de las primeras conclusiones que yo podría sacar es que se desarrollen esos acuerdos en relación a este tema. Hablamos de muchos temas, realmente esto es un tema muy grande que nos permite tocar cada una de esas esferas. Nos fuimos un poco hacia el lado laboral, pero en general, si el problema no es lo laboral, sino el manejo del tiempo, ¿sí? Pues hagamos acuerdos, generemos acuerdos, no nos sobrecarguemos con cosas cuando tenemos un equipo, la familia finalmente es un equipo, ¿sí? Y Así si lo es. entendemos como tal, nos podemos permitir acuerdos mutuos que nos permitan a todos cumplir una función importante y entre todos sacar adelante pues esta situación. Ahora, lo que siempre hemos dicho en estos programas, Sebastián, antes nos quejábamos de falta de tiempo, ¿sí? Y ahora nos damos cuenta que el tiempo lo tenemos, es más, ¿cómo administro ese tiempo? Sí, Es entonces ahora correcto, todo sí. la administración Es, de ese eso, tiempo. es eso, es darle la administración que se le debe dar, valga la redundancia, a ese tiempo y a ese espacio para que las necesidades se puedan suplir. Y sí, claro, cada familia tiene un acuerdo totalmente distinto al de otra familia porque eh, son sus necesidades, son las Uh -huh. necesidades de la familia las que están primando en ese momento, son las necesidades de cada miembro, inclusive porque no es lo mismo mis necesidades como hijo a las necesidades que tiene mi papá o mi mamá o mi hermano, mi hermana, mi abuelo, mi abuela, ¿sí? Entonces, también teniendo en cuenta esa información, no es lo que acabo de decir, también priman las necesidades individuales, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, mi forma, por ejemplo, de alimentarme sea distinta a la de mi hermano o la de mi hermana, ¿sí? O la forma en la que yo me quiera vestir estando en la casa sea distinta a la de mi mamá, a la de mi papá, ¿sí? O a la de mi abuela. Y por lo tanto, hacer ese acuerdo y respetarlo desde la individualidad y desde la colectividad, ¿sí? Es primordial, ¿sí? Uh -huh. Además, claro, cada familia tiene sus propias necesidades y por lo tanto, como también lo decía ahorita, dentro del mismo techo pueden estar conviviendo familia A, familia B, familia C, familia D, ¿sí? Todos tienen un común acuerdo, ¿sí? Pero cada uno establece sus propios acuerdos como grupo familiar y sus necesidades. Y a partir de ahí es donde se tienen que respetar también las responsabilidades, los deberes de cada miembro de esa familia, ¿sí? ¿Qué pueden hacer, qué no pueden hacer, hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Y que desean conseguir con los acuerdos, o sea, es decir, cuál es el objetivo, porque también hay que hablar de unos objetivos, no es simplemente llegar a hacer un acuerdo, es simplemente también Uh -huh. tener en cuenta que existen objetivos dentro de esos acuerdos y que si se pueden lograr o que si no se pueden lograr, pues hacer ciertos cambios que vendrían siendo factibles o no para el buen y armonioso desarrollo de la familia dentro del mismo techo como tal, ¿sí? Mientras pues esa situación. Y también sería pertinente que así terminase lo que estamos viviendo en este momento, esta pandemia o este proceso de cuarentena,
pues esos acuerdos se siguiesen respetando, ¿sí? Se Ujú. siguiesen manejando, se siguiesen estableciendo, se siguiesen desarrollando, porque genera cambios, genera hábitos y genera unas responsabilidades, no solo en papá y mamá, sino también en los diversos miembros que componen la familia, hijos, hijas, hermanos, primos, tíos, incluso muchas veces la mascota, ¿ya? Ujú. Tal cual, tal cual. Y creo yo que, Sebastián, ahí es algo importante también para hacer énfasis, es en que esto nos debe enseñar. Esta es la pausa que nuestra vida necesitaba, y ahí sí hablo a nivel general, para retomar esos acuerdos, para retomar ese estilo de vida que no solo debe ir enfocado en la producción. Es decir, eh, había el prejuicio, el paradigma de que entonces los seres humanos tenemos que levantarnos temprano, entre más temprano mejor, a producir. Pero hay que darnos también el tiempo de vivir, ¿no? De entender cómo es la vida, de entender cómo se vive en familia, de separar contextos cuando se puede hacerlo, porque finalmente es sano hacerlo, es sano, es salud mental que tengamos esa concepción de la vida. Es un respiro, yo lo veo como un respiro que tenía que llegar en este momento, ¿sí? Es un respiro para muchas personas porque si bien estamos empezando un nuevo año de cierta manera, pues muchas personas venían con una sobrecarga del año pasado a nivel laboral y inclusive, me atrevería a decir, esta situación de pandemia pudo también haber servido para esas personas como una posibilidad de reinventarse o de evolucionar o de mirarse en otro tipo de cosas que habían dejado de lado, ¿sí? Y que pues en este momento están retomando o están desarrollando o en este caso están cambiando, ¿sí? Entonces, sí, es un respiro porque, claro, veníamos de una rutina, de un proceso de rutina que todos los días levantándonos a cierta hora, acostándonos a cierta hora para poder ir a trabajar y Ujú. toda esa situación cambió o trastocó de cierta manera todas esas rutinas, todo ese proceso de formación inclusive, no solo a nivel personal, sino también a nivel académico, porque también están los que estudian, por ejemplo, padres de familia que trabajan y estudian al mismo tiempo, entonces está esa situación de no poder trabajar o estudiar a distancia literalmente por una situación de estas. Entonces, aprovechar también como estos espacios para que la gente tenga la capacidad de reinventarse, tenga la capacidad de que si puede manejar lo que habíamos hablado ahorita, de darle como un espacio a sus necesidades, pues lo puedan hacer de una manera muy respetuosa, dialogarlo, ¿sí? Tenerlo presente, ser muy conscientes de la situación que se están presentando, tener unos objetivos claros frente a a las necesidades que se puedan estar presentando en casa y no solo en casa, también a nivel laboral. Pues también lo decíamos ahorita, muchos ya están retornando a sus espacios laborales, ¿sí? Sin embargo, los objetivos que se tenían planteados, supongamos, a lo que era meses como enero o febrero, ya son totalmente distintos a los que se están manejando en este momento a nivel de mayo, junio, ¿sí? Ujú. Entonces, las actividades que se propendan o que se generan dentro del trabajo, pues van a cambiar y están cambiando, ¿sí? Conforme a esa situación que se está presentando, además de eso, las jornadas también. Entonces es muy pertinente también que eso se pueda dialogar en familia, que eso se pueda tocar, que se puedan generar eh, nuevos hábitos, ¿sí? No solo en la parte personal, sino también en la parte de alimentación, en la parte de ejercicio, porque también apenas estamos como retomando otra vez esos hábitos frente a la situación que se presentó. Y pues mirar, o sea, mirar hacia un futuro de cómo esto nos va a cambiar o de qué manera nos va a seguir cambiando. Así es, Sebastián. Se nos acaba el tiempo, pero qué grato compartir este espacio tan enriquecedor seguramente para las personas que están detrás de esta pantalla y para nosotros como colegas, un espacio de discusión, un espacio de aprendizaje, seguramente de muchas cosas que en este momento enriquecen esas competencias en función de quién más, de las personas que nos buscan en algún momento preguntándonos cosas como las que hoy expusimos en este diálogo. Le agradezco mucho, Sebastián, a usted por haber participado de esta iniciativa. Muchísimas gracias, Ricardo. De verdad me siento muy, muy agradecido pues con la invitación que se me hizo el día de hoy para trabajar esa temática que realmente es muy importante, que a todos nos compete de cierta manera
y que debemos ser responsables con lo que en este momento se nos está presentando, y si de pronto en algún momento podamos colaborar o podamos propender a generar un cambio, es lo más pertinente que podemos hacer o es lo, como lo mínimo que podríamos llegar a hacer en este proceso de pandemia. Muchísimas gracias Claro. nuevamente. Presto a lo que ustedes necesiten como profesional. Me pueden buscar por redes sociales, contactar por correo electrónico. Después lo compartiré, o si de pronto usted puede, Ricardo, compartir mi información, con mucho gusto. Sí, Eh, podemos aquí, yo creo, mencionarla a todas las personas que están ahí. ¿Cómo lo encuentran en las redes sociales, Sebastián? bueno, me encuentran como psicosebas SLR28 en Instagram. En Facebook me pueden encontrar por mi nombre completo, Sebastián Londoño. Correo electrónico de contacto psicoslr9120 @gmail.com. Presto a lo que ustedes necesiten y en este caso a cualquier atención que se requiera. Claro que sí. Y recuerden también, amigos, los contenidos que tenemos para ustedes en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube. Todo está dispuesto para que ustedes ingresen en cualquier momento, encuentren temáticas como la de hoy, aportes tan importantes que también el colega Sebastián ha hecho para la clínica psicológica en diversas temáticas. Entonces, no es sino que se suscriban al canal, que empiecen a recibir ese contenido muy importante que tenemos para ustedes. Y bueno, contáctenos también en nuestras redes sociales, síganos escribiendo, que a partir de esas preguntas que ustedes tienen generamos este tipo de espacios también para ustedes. Seguiremos trabajando entonces, el día de mañana los invito, tenemos una conferencia que es la parte 2 de la conferencia para padres de familia sobre el bullying escolar. Sí, la semana anterior estuvimos trabajándola desde la esfera de los docentes. Esta semana vamos a hacer una parte 2 porque nos han pedido mucho que se hable desde la perspectiva de los padres, cómo los padres pueden abordar el bullying escolar si su hijo es víctima o si es victimario también. Entonces, invitadísimo Sebastián, invitados todos ustedes que están detrás de esta pantalla para que estemos muy pendientes a las 10 de la mañana. Esa va por Facebook, ¿listo? Entonces, nuestro Facebook fanpage Clínica Psicológica, ahí encontrarán esta temática tan importante. Les agradezco muchísimo a ustedes por estar pendientes de esta transmisión, a todos. Ahí veo a Patricia, veo a Karen, muchas gracias a todos ustedes y a usted, Sebastián, que tenga un excelente día. Igualmente, Ricardo, muchísimas gracias nuevamente. Que esté muy bien. Gracias.